Bienvenidos a un nuevo expediente de Bajo la Lupa de Gales por ANUR TV. Estamos en esta temporada tratando lo que pasa en la realidad nacional, en la realidad argentina. Nos alejamos un poco ya del formato tradicional de interpretar lo que sucede en Medio Oriente y dedicándonos exclusivamente a la región que siempre trae noticias. Creemos que es importante tratar la realidad nacional. ¿Por qué? Porque lo que estamos atravesando los argentinos es un periodo muy difícil. Un periodo, podríamos decir, de un neo-oscurantismo. En estos momentos se están sucediendo despidos masivos en agencias de noticias nacionales, en la televisión pública, en otros medios radiales. Hay una intención de silenciar voces, de instalar un pensamiento único, una sola voz, sin disensos, muy parecido a lo que ocurría en la dictadura militar. Hoy tenemos como invitado, más que invitado es un hermano, es alguien que yo respeto y quiero mucho, es un periodista de gran trayectoria, periodista de la televisión pública, de otros medios de comunicación también. Está con nosotros en Bajo la Lupa Eduardo Salim Saad. Ahlan wa sahlan, Eduardo. Bajo la Lupa de Gales, es un honor tenerte aquí con nosotros. Es un honor para mí que me hayas invitado y estar acá con los muchachos camarógrafos que son parte de este programa. Sin ellos, ¿cómo hacerlo, no? Siempre es importante tener en cuenta a los que están detrás de la cámara, que es lo que hacen posible que nosotros aparezcamos relativamente bien. Sí. Hacen lo imposible, ¿no? Hacen milagros. Pero al margen de eso yo quería nombrarlos especialmente en el comienzo, porque hoy todos los trabajadores de estos medios estamos pasando por momentos aciagos, momentos cruciales en cuanto a nuestro presente y a nuestro futuro. Por lo mismo que vos dijiste en la introducción. Porque nos están persiguiendo, nos están amenazando, nos están extorsionando, nos están despidiendo, nos están echando y dejando a nuestras familias en el desierto, ¿no? Haciendo un paralelismo con grandes extensiones que hay allá en nuestros orígenes, en nuestras tierras originales. Sí, nos están dejando sin posibilidad de oasis, sin posibilidad de agua, justamente para quebrarnos la voluntad, para quebrarnos el brazo. Lo peor de todo es que esto no viene de la mano de una necesidad, si se puede decir así, que corresponda a un plan económico para el salvataje del país o algo por el estilo. Esto es algo peor porque los despidos se realizan por persecución ideológica. Eso es lo que realmente alarma y pone de relieve el carácter represivo de este gobierno, que precisamente la represión no se ejerce solamente con la presencia de gendarmería pegándote palazos en la cabeza, sino también la represión psicológica, que es la de reprimir tu pensamiento, la de reprimir tu idea, la de prohibirla, la de silenciarla. Claro, viste que hay un dicho italiano, somos internacionales nosotros, hay un dicho italiano que dice primo mangiare dopo filosofare. Primero comemos, después filosofamos. Claro, primero comemos y después filosofamos. El asunto es que te aprietan tanto en cuanto a que casi ni te dejan llevar el pan a la mesa de tu casa. Bueno, ergo, el pan está a ¿cuánto? 80 pesos el kilo. No sé, es una locura, sí. Una locura. Y bueno, el pan es una alegoría, ¿no? de lo que nos está pasando. Sí, pero entonces, es un elemento principal en la mesa de los argentinos. Claro, los movimientos sociales quieren que sea un bien social el pan, ¿no? Y me parece correcto. Ahora, la cuestión es que después de esta persecución, a mí, por ejemplo, personalmente, voy a hablar personalmente, ¿no? Que todavía me parece que están esperando que termine el Mundial para que no peligren los partidos y después arrasar
así como en Telam, arrasar en la televisión pública. Pero ya sufrieron ustedes un embate bastante poderoso sacando los noticieros de los fines de semana. Nosotros nos bajaron el sueldo a menos de la mitad, nos sacaron las horas extras que hacíamos desde hace 20 años, ya con el sueldo conformado, 2 horas todos los días. Antes de que sigas, ¿cuántos años hace que estás en la televisión pública? 22. 22 años. Es decir, antes de Cristina, antes de Néstor. Sí. No, porque viste, ahora está esto de que diga si es kirchnerista. Claro. Entonces, para limpiar un poquito el panorama. En la época de la Alianza decían que diga si es menemista. Claro, que para despejar la paja del trigo, para separar la paja del trigo, vos hace 22 años que trabajás en la televisión pública. Estamos en el 2018, estamos hablando de 1992 más o menos. 1996. 1996. A ver, 96. Sí. Sí, 1996, en pleno gobierno de Carlos Menem. Claro. Antes estuve 3 años, fui uno de los fundadores de Crónica TV. Bueno. Y antes muchos años en muchas radios, especialmente en Radio Continental. Bien. En Radio Continental recordamos muy bien claro. de tu participación en Radio Continental. Es inevitable, sos un hombre de los medios que hace mucho tiempo que está transitando este camino. Entonces, en un supuesto, Dios no lo permita, que te llegue el despido, no te va a llegar por ser kirchnerista. No, es decir, esa va a ser la excusa, es K, entonces vamos a echarlo. La persecución ideológica. No, tu idea viene de antes, tu idea viene desde tus albores en el pensamiento político. Claro. Entonces, eso hay que hacerle entender a la gente. Que no es porque es K o porque, sino porque están persiguiendo un determinado pensamiento, están queriendo sacar del medio una idea diferente a la que tienen estos señores. Esto es parecido, para que lo puedan entender cuando hablamos de los takfiríes, que son estos terroristas que actúan en Siria o en algunos otros países del Medio Oriente. Los takfiríes no admiten otro pensamiento que no sea el de ellos. Por eso, a todo aquel que no piensa como ellos le dicen kafir, le dicen incrédulo. Incrédulo. Que eso es en árabe. Por eso son takfiríes, ¿no? De allí deriva la palabra takfirí. Y esto es lo mismo, estos son takfiríes, claro. ¿no? El que no piensa como ellos afuera. El que no piensa como ellos afuera o el que no comulga, o no traiciona sus ideales afuera. Sí. Porque también podés callarte la boca. Intentan comprarte, intentan ver si podés llegar a ser un mercenario. Y si no lo sos, bueno, afuera. Les encantan los mercenarios a ellos. Sí, sí. No sé por qué. Hay muchos, Sí, por qué tienen esa devoción por los mercenarios, ¿no? Y hay unos cuantos, ¿no? Fíjate esto que pasa en la agencia Telam, lamentablemente, con tantos compañeros de tantos años. Yo trabajé en la agencia Telam entre los años 90 y 93, en la primera radio que se hizo. Ahora después hay un sector audiovisual, ¿no? Claro. En la agencia. Pero en la primera radio que se hizo, allá por el año 90, si no me equivoco, 89. Esa es la convergencia de los medios, porque no podía quedarse Telam, obviamente, siendo una simple agencia, recibiendo cables y distribuyéndolos, sino que se tuvo que transformar, se tuvo que convertir en otra cosa, incorporando la televisión y la radio, por una simple cuestión de tecnología, de avance de la tecnología. Incorporó la televisión, la radio, incorporó la web, incorporó también noticias en otros idiomas, en inglés, en portugués. Es decir, ¿y eso qué provocó? Que crezca en cantidad de personal. Exacto. De lo que se quejan. Decían, no, el año 2003 tenía 400 y pico y ahora tiene 900. Y otras agencias internacionales, estatales, tienen 20.000 empleados, claro. Y tienen 15.000 empleados. Ellos no quieren. Ellos quieren borrar lo que es lo público. Claro, lo público. Ellos quieren borrar los medios públicos. Y es lo que denunciamos desde el principio de toda esta movida, desde antes de que llegue este gobierno, que iban a hacer eso, porque ya intentaron hacerlo en la época de la nefasta alianza, que es la misma gente, ¿eh? Sí. Sturzenegger, Patricia Bullrich. Hay un mix, ¿no? Hay un mix. En la alianza utilizaron lo peor del radicalismo
Igual que ahora. Exactamente, el ala derecha extrema del radicalismo, a la cabeza de un de la Rúa atacado por el alemán, sí, ¿no? Por el Alzheimer. Por el Alzheimer. Con, bueno, Darío Lo Pérfido, que es pérfido. Personaje siniestro. No, es que el apellido lo define, es pérfido, es un tipo pérfido, tipo que se anima a negar la cantidad de desaparecidos, y llamándose democrático, y encima en un área como es la de cultura, que es su especialidad y todo ese tipo de cosas, y los residuos que quedaron de ahí. Patricia Bullrich también en aquel momento fue la que le bajó el 13% de los sueldos a los jubilados. Y a los empleados públicos también. Y a los empleados públicos también. Es decir que el déficit cero. Exactamente. Yo digo que hay un mix entre políticos, que en ese momento también se daba, y que se da en la actualidad también, y la oligarquía financiera, ¿no? Aquellos capitanes de la industria, que no son capitanes de la industria, son capitanes de las finanzas. Sí, no son capitanes de la industria porque está visto que cada vez que han tomado el poder quieren destruir la industria nacional. Exactamente. ¿no? Entonces abren importaciones, benefician al campo. El campo, ¿te acuerdas cuando decían el campo somos todos? Sí, sí, sí. Pero el campo somos todos, la tierra es del país, de la nación. Tienen que pagar impuestos. Totalmente, sí, sí, sí. Para que produzcan. No, pero aparte hay algo que es fundamental en todo esto, con respecto al campo principalmente. Cuando fue la 125, muchos personajes adhirieron a la 125 en contra, mejor dicho, por sus amigos del agro, vamos a decirlo así, ¿no? Sea por apellido, sea por cuestiones de negocio, sea por amistad, sea por lo que sea, se plegaron a la protesta del campo. Ahora, ¿qué vamos a decir de esos personajes? ¿No se pliegan a la protesta del pueblo, que le están sacando cada vez más los recursos que no tiene para dárselo a esos mismos del campo, que les sobra? ¿Cómo no cobrarle retenciones a gente que exporta miles de millones de dólares al año y se la guardan toda? Aparte permiten, es decir, todas en contra, permiten que no traigan los dólares al país. Permiten que vendan la producción, sí, y que dejen los dólares afuera. Exactamente, es fuga de divisas. Es fuga de divisas. Exactamente. No solamente en las maniobras financieras que hacen, que todo es una maniobra financiera, es como se dice comúnmente, no es que están saliendo malas cosas, no. Están saliendo perfectas. Perfectas, como quieren ellos. Exactamente, esto es lo que querían. 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 Querían un país para pocos. Y les sobra gente. Exactamente. Les sobra gente. Exactamente. Es decir, la gente que necesitan, por eso quieren la reforma laboral, la gente que necesita tiene que ser esclava. Exacto. Hay un pensamiento fascista en esto. Hay un pensamiento fascista que es el que nosotros mandamos y ustedes son esclavos. Y un pensamiento en la clase media, lamentablemente en la clase media, una clase media tilinga para mi gusto, que cuando ve de cerca al excluido que se va acercando en la posición social, que va subiendo el escalón, que va teniendo su oportunidad de tener una televisión o de viajar a Mar del Plata, o de estudiar o de convertirse en un profesional, inmediatamente reaccionar, totalmente reaccionario, con un odio visceral, ¿no? Le brota el racismo de una manera impresionante. Ese enano fascista se transforma de repente en un jugador de básquetbol, claro, de 2 metros, fascista. Pero además olvidándose muchos de ellos de sus orígenes, porque totalmente, muchos integrantes de esa clase media también empezaron así. Totalmente, son los hijos y nietos de inmigrantes que vinieron con una mano atrás y una mano adelante, de donde sea, a hacer esta Argentina. Entonces, pero claro, quizás el que está ascendiendo, el excluido que está ascendiendo, tenga la piel más oscura. Y hay como una cuestión genética en aquellos que le salta el enano fascista, es decir, este negro no me va a alcanzar. Entonces, este negro
Si el padre es albañil, él tiene que ser albañil. Claro. No puede ser maestro mayor de obras o ingeniero o arquitecto, porque seguimos necesitando de albañiles. Entonces, hay... Pero Gale, además, si esa clase estudia, se forma con un pensamiento crítico, va a la universidad, se va a dar cuenta de lo que están haciendo ellos. Obviamente, que lo más importante es que no se den cuenta. Ese es el principal sentido. Pero la otra contradicción, el otro defecto de esta clase media tilinga, es que es aspiracionista. Sí. Aspira con su comportamiento a ser admitido, porque siempre está mirando para arriba, siempre está mirando la suela del rico. Siempre está mirando la suela del rico y quiere ver si le puede alcanzar los talones o aferrarse a los tobillos. Muy bien ese gráfico, muy bien. Para poder escalar un poco. Claro. Y lo que no sabe es que el rico lo va a seguir usando hasta que llegue el momento en que con el taco del zapato lo patee y le diga, vos no perteneces. Claro. ¿Quién te llamó acá? Este círculo es nuestro, no es tuyo. Y el otro se va a quedar mirándolo desde abajo, llorando, con el corazón destrozado, por no haber accedido a esa posición a la que aspira. Hasta que llega un gobierno, no estamos hablando de kirchnerismo ni de peronismo. No, de cuestiones lógicas estamos hablando. No, de cuestiones lógicas. Hasta que llega un gobierno que piensa en el pueblo, ¿viste? Como en las 1000 de la noche, el Jalifa Harun al-Rashid, sí. Que una vez le preguntaron, se disfrazaba de mendigo, iba por las calles. No era él, pero bueno. No era él el que lo hacía, pero claro, no importa. Un ejemplo. Hay que desmitificar ciertas cosas. Las anécdotas. Sí. No era él, ¿sabes quién era? Era un contemporáneo de él, el que hacía eso. Era el imam Rida. Claro, el imam Ali Rida, sí. Uno de los descendientes del profeta, claro. ¿No? Uno de los nietos del profeta. Claro, pueden tergiversar la historia. Se cuenta la anécdota, yo iba a esto, se cuenta la anécdota que dicen que le preguntaban a Jalifa, dice, ¿cómo hace para que el pueblo lo quiera, para que el pueblo lo siga, para que el pueblo no se le ponga en contra? Y decía, es muy simple, cuando ellos tiran, yo aflojo, cuando ellos aflojan, yo tiro. Claro. ¿No? Bueno, esa cuestión entre el poder y la manipulación. Claro, la manipulación. Ahora, es lo que está pasando, salvando las distancias y trayéndolo a nuestra época, cuando llega un gobierno, como decía, nacional y popular, que piensa en el pueblo, que piensa en los trabajadores, que piensa en el progreso de los trabajadores y en que no les falte el pan. Dejemos lo nacional y popular, porque cuando escuchan nacional y popular se agarra urticaria. Un gobierno lógico. Un gobierno lógico. Llega un gobierno de esos, como ha sucedido cíclicamente en el país, entonces todo empieza a encauzarse. Entonces el asunto es que esa clase media, o sea, esa clase media que se fue formando a partir de estas políticas que estoy describiendo, ya está bien, piensa que es por mérito propio, ¿no viste que le hacen propaganda a la meritocracia? Sí, claro. No, yo soy el que me levanto a las 6 de la mañana, no piensan que el gobierno es el que da las posibilidades, según quién gobierne le da las posibilidades de trabajar y de progresar. Por eso entonces, la falta de Estado es falta de protección a la sociedad. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando están bien, cuando han progresado? Votan mal. Claro. ¿Viste? Aquí esa famosa frase también de Jauretche, dice, cuando la clase media está bien, vota mal, cuando está mal, vota bien. Exacto. Mira, nosotros conocemos un país que es de nuestro origen, del cual podemos hablar de cómo es su sistema económico. Sí. Los dos hemos viajado al Líbano, hemos estado en el Líbano. El Líbano tiene un sistema totalmente norteamericano, lo que es el sistema económico más que político. El político es un sistema muy raro, que es un sistema confesional, dejémoslo de lado. Vamos al sistema económico. Allá la economía está totalmente dolarizada. Es decir, hace 30 años que el Líbano no tiene variación en el precio del dólar. Un dólar, 1.500 liras. Hace 30 años que no cambia. Pues este país no tiene inflación. Y soportó guerra, soportó guerra civil y guerras externas, invasiones y todo ese tipo de cosas. Y el dólar no cambia. Ahora, ¿qué pasa? En el Líbano se nota la falta del Estado.
¿Por qué? Porque vos tenés que pagar por todo. Porque casi no hay hospitales públicos. Claro. Porque... A pesar de ser muy chiquito, ¿no? 10.452 kilómetros cuadrados. Seguro, 10.452, orgullosamente 10.452 kilómetros cuadrados, que está todo comprimido, porque hay de todo allí. Pero para poder graficarle... Actualmente 1,5 millones de refugiados, es decir, estamos... Sí, que eso influye en la economía también. Más los palestinos que están refugiados desde 1948, ¿no? Vamos sumando. Pero lo interesante de todo esto es que el libanés tiene que pagar por todo. Si va al médico tiene que pagar. La escuela tiene que se paga, porque si no la escuela es paupérrima. Hay escuela pública, pero paupérrima. La universidad la tenés que pagar. Entonces se produce lo que podemos decir como una dependencia del que está en la diáspora, del dinero que le puede enviar a la familia y todo ese tipo de cosas. Algo muy diferente a lo que ocurre en Argentina. En Argentina nosotros no tenemos idea del valor que representa la escuela pública, la salud pública, que son de excelencia, y la universidad pública. Entonces, sabiendo que hay un gobierno como el de Cambiemos, que todo eso lo quiere desterrar para hacerlo todo privado, para hacernos un sistema económico como Estados Unidos, donde todo lo tenés que pagar, y si no lo pagás, y si no tenés, quedás excluido y sos un homeless, un linchera, una persona sin hogar, bueno, el futuro es muy oscuro. ¿Y cómo vamos a hacer de frente a eso? Porque yo creo que no toda la clase media tiene plata para mandar a los chicos a colegio privado. No, el asunto es que es el sistema, pero además de ningún descubrimiento decir que el asunto es el sistema, es las personas que lo llevan a cabo y además el proyecto de país que queremos ser. Porque la verdad, las cuestiones estas económicas se rigen, si uno está dentro del capitalismo, sí, porque si Estados Unidos sube la tasa de interés, si la baja, si la sube más... Todos los países son capitalistas, ¿eh? Bueno, sí. Pero todos. Digo, hay que ver... Hasta China. Sí, claro. Actualmente hasta China. Y Rusia mismo. Y Rusia mismo. El asunto es qué vuelta se le da a la cosa, quiénes son, si los que manejan quieren favorecer al país o no lo quieren favorecer. Así con ese sistema, así con este sistema de que estamos hablando, ¿entendés? De que muchas de las cosas sean privadas. Si vos generás trabajo, y bueno, va a haber gente que pueda pagar esas cosas. Claro, pero no dice que generan trabajo. Porque el asunto es que no generás trabajo. Y aparte porque la tecnología va avanzando y cada vez va prescindiendo más de la mano de obra humana. Pero lo que yo quiero tratar ¿qué pasa con esta clase media tilinga de la que yo hablo? No le entra otra cosa en la cabeza que se dobaron todo, chorro, los K y eso. Te contestan con eso, no tiene otra cosa. No tiene otra cosa, no tiene argumento, no tiene cerebro prácticamente. Entonces vos tenés que ir con lo simple también. Es decir, con la misma metodología que utilizó Durán Barba para meterle eso en la cabeza, en una determinada parte del cerebro que responde simplemente a situaciones de emergencia, de supervivencia, y decirle Macri es chorro, Macri es ladrón. ¿Es ladrón? Macri es ladrón, y la banda que lo acompaña son tan ladrones como ellos. Porque ¿dónde está la diferencia entre el gobierno anterior u otro gobierno, aunque sea del mismo signo del de Macri, neoliberal? Ojalá fueran neoliberales, sí. Ojalá, mira lo que te estoy diciendo. Ni siquiera son esos, son plutócratas, son de ricos para ricos. No eran los dueños de las empresas a las cuales nos aumentan las tarifas. Porque ahí está el tema. A nosotros nos aumentan las tarifas permanentemente, pero los dueños de las empresas son los socios de Macri. Claro. Son los Caputo, son los Calcaterra. Son los Mindlin. Bueno, Mindlin ni hablemos. Pero Mindlin también tuvo su affair en el gobierno de Cristina, junto con Elstein y con Askenazi en YPF y unos cuantos más de la banda sionista mafiosa que denuncia, ahora no me acuerdo bien este chico, en el libro
la mafia judía en la Argentina. Pero volvamos al tema de lo que sucede en el país con el tema de nuestros colegas, de los despedidos en tela. Sí, eso te quería decir. 354 más 2 de hace un mes aproximadamente, que con un argumento falaz y mendaz los echaron, son 356. Ahora. Algunos con 35 años, con 30 años, no lo podés acusar ni de cárcel, con 20 años de antigüedad. No. Cuando ellos además, desde que están en el gobierno, desde que están en el poder, aumentaron la planta en un 25%. Claro. A esos no los echan, a los que metieron ellos. Porque eso es lo que querían hacer. Y eso es lo que quieren hacer con la televisión pública. No se respeta la carrera, no se respeta el profesionalismo. A nosotros nos violan el convenio. Bueno, a Veterano también, pero la televisión pública era la única que seguía respetando el convenio. Nos violan el convenio. Inopinadamente, hay que hacerle juicio, hay que ver cuándo sale el juicio, porque la justicia también está en muchos casos complotada con ellos. La justicia es una herramienta fundamental del gobierno. ¿Qué tienen ellos? Claro. Es un aliado fundamental del gobierno, tanto como aquellos que dicen los medios oficialistas. No hay medios oficialistas, perdón, yo voy a corregir eso. No hay medios oficialistas, que ahí no es un medio oficialista, La Nación no es un medio oficialista. Está loco, estarán pensando eso en este momento, ¿no? No. Son los medios gobernantes, claro. No son oficialistas, son gobernantes, son ellos los que le bajan la línea, son ellos los que mandan. Por eso tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Por eso hubo un choque de gigantes la vez pasada, gigantes, vamos a decir. El poder sionista, por un lado, de la DAIA, que chocó contra el poder establecido en la Argentina desde muchísimos años, que son las familias patricias, cuando el incidente de Cohen-Sabán con Esmeralda Mitre. ¿Sí? Se quisieron, obviamente, pisar la manguera entre uno y otro, ¿no? Un Cohen-Sabán, un típico actuar sionista, de extorsionar y aparte libidinoso, contra una Esmeralda Mitre, ¿no? Se olvidó de que era Mitre, de la familia Mitre, el diario de la Nación. No es tan fácil. Un desconocimiento, ¿no? Yo creo que es una soberbia típica del sionista impune. Pero bueno, estos medios son los que también forman opinión, son los que arman este desbarajuste, por ejemplo, en el Mundial, con el tema de el chismerío con la selección. Sobre la selección, sobre Maradona, sobre Messi, sobre aquello. Sí, sobre todo lo que son ídolos populares. Que quieren, ahora Macri dice que cuando termine el Mundial lo quiere sacar a Tapia porque Tapia es el yerno de Moyano, entonces le están haciendo... ¿Cuánto te extrañamos, una contra? ¿Cuánto te extrañamos? Una contra a la selección porque de esta manera... se está poniendo en contra de Moyano y del sindicalismo, que tiene mucho que ver ¿cómo es la expresión? Esta andanada de insultos y de agresiones y de acusaciones en contra de los sindicatos, que sí debe haber algunos delincuentes. Bueno, a ver, pero digo, en ese sentido... es porque están en contra de los trabajadores. Sí, pero en ese sentido yo no me olvido de que Moyano fue un instrumento muy necesario para que Macri gane la selección. Seguro. Entonces, ahí Moyano yo lo pongo entre comillas. Que está enemistado conmigo, digo, al pasar, pero no tiene se enemistó justamente porque yo digo las cosas en la cara. Claro. Él y Pablo, su hijo, pese a que ahora están en contra de Macri. Yo estuve en la Usina del Arte cuando, en acto de campaña, Moyano le dijo a Macri: ¿te puedo llamar compañero? Sí, bueno, Moyano tiene esas cosas, ¿no? Tiene otro aspiracionista, sabiendo que tiene en sus manos uno de los gremios más poderosos que te para el país en cualquier momento. Ahora quiere volver a lo que era la base del gremialismo, ¿no? A la pureza del gremialismo combativo y de la lucha por los trabajadores. Moyano, no te olvides, sos presidente de Independiente y quisiste ser presidente de la AFA. Y te enojaste con Cristina porque le discutiste en un acto público el hecho de que por qué no un sindicalista puede llegar a ser
presidente de la Argentina, que no estaba en discusión. De hecho, Lula viene del gremialismo Seguro. brasilero y fue presidente. Nadie te negó eso es tu propio complejo, Moyano. Y muchas cosas más que tiene Camioneros que mejor ni hablemos, ¿no? Pero no es para desprestigiar a Moyano, simplemente es para mostrar la contradicción de cuántos fueron los que ayudaron a Macri a que llegue a presidente y que haga todo este desastre que hizo con su equipo, el Dream Team de los últimos 50 años, para empobrecer a la gente, para sumir al pueblo en la miseria, para quitarle derechos, para silenciar las voces, para perseguir ideológicamente a la gente. Fíjense que hay tantas contradicciones que Macri incluso se había puesto del lado de Nisman cuando el propio Nisman lo investigó a Macri por escuchas ilegales. Tal cual. Ahora, hay muchos que me van a matar, ¿no? Porque diga esto. Porque van a decir, no, eso es una falacia, algo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Es una realidad. Lo repito. ¿Por qué? Macri dijo que iba a hacer todo esto en una parte de la campaña. Dijo, otra parte mintió, no, por eso. El salario es un costo, y si es un costo hay que bajarlo. Dijo muchas cosas de las que iba a hacer. Dijo que estaba mal el fútbol para todos, que estaba mal la propaganda para el fútbol para todos. Pero que no te lo iban a quitar también. No, eso lo dijo al final de la campaña. Pero antes decía todo esto. Sí. Estaba mal el fútbol para todos. ¿Por qué? Porque es un negocio y el Estado no tiene por qué no solventarlo. El Estado no tiene por qué solventarlo. Decía que está mal. Está mal todo lo que habíamos ido construyendo a través de muchos años. ¿Y qué hizo en el final de la campaña? Mintió por recomendación de Durán Barba. Y la gente le creyó las mentiras. ¿Sabes lo que más me dolió en todo esto? Dijo pobreza cero, Gabriel. Sí, claro. Pero pobreza cero lo interpretaron mal. Ese es el problema. Era matar a los pobres. Exactamente, era eliminar todos los pobres. Para que este país quede para 10 millones de personas. Lo que más me dolió fue la derogación de la ley de medios, una ley súper democrática, recontra debatida. Muy hablada, muy debatida. La desmantelación, el desmantelamiento de los proyectos de satélite del ARSAT 1 y del ARSAT 2, la entrega de las licencias a sus socios en el gobierno, a las empresas multinacionales, del 4G, todo. Del triple play y todo ese tipo de cosas, y todo en detrimento del pueblo. Todo en detrimento del pueblo. El otro día leí un chiste, no me acuerdo bien en dónde, donde decía, si un rico juega al póker, se está entreteniendo y se está divirtiendo. Pero si un negro quiere mirar fútbol gratis, es un despropósito. Claro. Entonces, vivimos en una sociedad totalmente contradictoria, porque quiere una cosa y hace otra, va en contra de sus propios beneficios, va en contra de sus propios derechos, y por otro lado están totalmente ciegos. Por eso, son saqueadores, son ladrones, son estafadores, y no hacen el famoso juego del tira y afloje. Es decir, yo te estoy sacando, pero te doy el fútbol para que te entretengas, ¿viste? No, ni siquiera hacen el pan y circo. Te saco todo. No lo hacen, claro. Te saco todo. A ver hasta dónde. Eso viene de la soberbia y la arrogancia del poder. Bueno. Pero no del poder que le da el gobierno, no del poder de estar en el gobierno, del poder de pertenecer. Y ponen a la misma gente. ¿Vos te acordás de la época de la Alianza, 2001, 2002, que se vayan todos, la gente que se vayan todos, porque les tocaron los ahorros en los depósitos, y ¿no? se los van a volver a tocar. Con tachín, las cacerolas y qué sé yo. Esta vuelta al fondo, la primera remesa de dólares que dio no va a alcanzar para poder ni siquiera solucionar de alguna manera ciertos vendavales que van a venir en poco tiempo más. Lo dijo Axel Kicillof antes de las elecciones, lo recuerdo muy bien, dio una charla en el Club Atlético All Boys, organizado por el barrio. Bueno, esa es una de las cosas que
veníamos hablando la vez pasada con Carlos Zaira, de Radiográfica, que ahora está en Rusia, respecto de las funciones de los clubes. Bueno, el club le cedió un espacio al barrio, a un grupo social del barrio, que invitó a Axel Kicillof a dar una conferencia. Axel Kicillof dijo en ese momento, es mentira que van a venir capitales externos, van a venir capitales golondrinas, van a especular, van a hacer su ganancia y se van a llevar la plata. Exactamente lo que ocurre. Lo que ocurre. No son inversiones, invierten en nada. Pero yo me acuerdo, no crean industrias. Lo escuché yo, no es que me lo contaron, lo escuché yo. Como secretario de la UIA en aquel momento le entregué una camiseta a Axel, para testimoniar de que estuve presente, ¿no? Que soy palabrerío, que uno estuvo presente y capaz que no estuvo. Y yo lo escuché eso. Y me quedé asombrado después de confirmarlo. Entonces ahora uno ve todo esto, toda esta debacle, y lo que nos está pasando precisamente a nosotros los periodistas, ¿no? De silenciar nuestras voces. Eso es lo peor que hay. Eso es propio de la dictadura, es dictadura. Eso es yo lo digo hace rato. La Stasi rumana, la Gestapo del nazismo. Tal cual. A ese estilo, el control de la comunicación en pleno siglo XXI. Decir que tiene brecha por todos los costados, porque obviamente las redes sociales en esa época no existían. Claro, contribuyen a que las cosas se sepan, pero en los medios masivos de comunicación está blindado. Están totalmente blindados. Y eso tiene que llamar muchísimo la atención. A la gente sobre todo le tiene que llamar la atención. Basta de mirar la novelita del 13, las estupideces de Telefe. Vayan exigiendo ver otras cosas en la televisión. La TV pública misma tenía programas de inmensa calidad y ha bajado terriblemente. Ahora todo enlatado. Enlatado. Justamente por eso quieren prescindir del personal, porque dicen que ellos no lo necesitan. De hecho, nos pagan mucho menos a nosotros de lo que nos corresponde por convenio. Hace 2 años que no tenemos aumentos, paritaria cero, y no les importa que por culpa de eso no haya noticieros. Sacaron noticieros de fin de semana, y si tienen que sacar noticieros durante el día, los sacan, no tienen ningún inconveniente. ¿El internacional también lo sacaron? El internacional lo sacaron del sábado, porque serían horas extras, y o sea, de hacerlo en vivo los sábados y lo graban el viernes. ¿Entendés? Sí, claro. O sea, muchas veces ha pasado algo el viernes a la noche importante en el mundo, no recuerdo exactamente qué temas, o el mismo sábado, y han tenido que levantar el noticiero porque ya estaba grabado desde el viernes. Han tenido que levantarlo porque pasaban vergüenza. Hay muchos periodistas que tienen como esta frase hecha, ¿no? De decir, no vamos a hacer periodismo de periodistas. Sí. Como si fuese una cuestión ética o algo por el estilo. Claro. A mí me importa 3 bledos, porque al periodista, aquel que es cipayo, que es traidor, aquel que es mercenario, hay que denunciarlo. Claro. Y vos me mostraste algo, que yo también lo vi, sobre quién está manejando los despidos en Tela. Ah, sí, claro. Además de Lombardi, que estuvo con la Alianza, sí. Vaciador, tipo... Serial, un vaciador serial, un tipo que le dio el pie a De la Rúa para que suba el helicóptero. Sí. El helicóptero con él mientras la gente estaba matando a la gente en la calle. Repugnante. Sí, bueno, un asqueroso, falso, mentiroso. A mí se ha cansado de decirme, vos sos mi hermano, vos sos mi amigo. Y cuando le dieron este cargo dijo, ¿qué querés hacer, turco, en la televisión pública? ¿No? Y ahora me dice, no deje de ser mi hermano, mi amigo. Una vez que lo encontré, dice, pero vos me estás hablando en serio. Después de este desastre que estás haciendo. Otro hombre de la cultura, supuestamente. ¿Qué querés? Si no, en octubre tengo que echar a todos. Y bueno, me está echando. Está echando a todos. Está echando. Ha hecho eso, pero además está echando a todos. Pero... Y vos estabas refiriéndote a Rodolfo Pausá, un triste personaje que estuvo conduciendo programas noticieros en Canal 13 en la época de la dictadura, Servicio,
todo el mundo lo sabe. Digo, muy condescendiente con la dictadura en aquel momento, ¿no? Muy condescendiente, ahora se están, claro, como tantos otros que estuvieron en aquella época, la gente se olvida. Es decir, cuando uno dice que esta gente es el rezago civil de la dictadura militar del 76... Es el rezago civil. Uno no se equivoca. Son los cómplices civiles. Lo único que no están haciendo es, no sé, hasta qué punto, desapareciendo gente y matándola. Nada más. Pero, es decir, acá hay algo peor todavía. La está matando a la luz del día. Claro. La está matando de hambre, la está matando del disgusto. La están martirizando. La están jubilando. La están humillando. Totalmente. La están humillando. Totalmente. Bueno, Rodolfo Pousada, de quien vos hablabas, ya lo habían puesto en el año 2000 la Alianza. Y estaba haciendo esto con Telam. Pero saltó por los aires la Alianza y no lo pudo terminar. Ahora, ¿qué hicieron esto? Lo volvieron a poner para que haga esto, para que termine de hacer. Para que termine la faena. Y hay agrupaciones de periodistas que bueno, no me llaman la atención. FOPEA está prácticamente comandada por Daniel Santoro, un servicio de inteligencia asqueroso al servicio del mejor postor. Terrible. Pero que no dicen nada. La Sociedad Interamericana de Prensa tampoco dice nada. No dicen nada. Pero sin embargo, en otras oportunidades se los escuchó. O se los vio redactar comunicados y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa en el periodismo, en el seno del periodismo en sí? ¿Sabe de qué se ocupa FOPEA? De ahora de mandarme un tuit de invitación a todos los que estuvieron cubriendo el atentado de la AMIA para darles una distinción. En el Hospital de Clínicas, no sé qué día va a ser, seguramente. Bueno, me preguntaron a mí, yo dije, sí, yo estuve cubriendo el atentado de la AMIA, fui uno de los primeros que llegó. Claro. Para todos los periodistas que estuvieron cubriendo ese atentado, en vez de ocuparse de lo que está pasando, digo, está bien, todo bien, ¿quieren darle por el cubrimiento? No me hicieron nada. Por eso. Es decir, quieren ocuparse de eso para congraciarse, no sé para qué, pero ocúpense de lo que estamos sufriendo los periodistas. Ocúpense de las extorsiones que estamos sufriendo los periodistas, de la persecución, de los despidos, de los maltratos, de la humillación. Carpetazos, ¿no? Todos carpetazos, tienen carpetazos para poder justificar los despidos o para pero no, inventos, ni siquiera carpetazos, no, ningún carpetazo. Yo tengo amigos, por Dios. Y ¿a qué se le llama carpetazo además? Sí. Carlos Brigo, fotógrafo de... Justamente te lo iba a nombrar, a Carlos Brigo. Que fotografió la represión del 2001. Sí. Entonces fue uno de los echados. Mirá desde qué época está. Lo sé, de nuestra solidaridad con todos los despedidos de Telam. Florencia Daune, una fotógrafa que ha recibido premios, también echada. Ella y su pareja. Es decir, aparte, viste, hicieron... Si había una familia que trabajaba en Telam, te digo, matrimonio, no te digo una familia. Matrimonio, los echaron a los dos y no le dan ninguna oportunidad. A nadie. Morite de hambre. Claro, y después Lombardi sabe decir, esto es doloroso, es angustiante para nosotros, pero por otro lado, ganó el periodismo. ¿Cómo ganó el periodismo, Lombardi? ¿Cómo ganó el periodismo? Es imposible que gane el periodismo. Es imposible. Son cara dura. Es imposible que gane el periodismo mientras sigan existiendo estos mercenarios que trabajan a sueldo de un gobierno, optando por su crecimiento personal, pisando sobre las cabezas de otros colegas, por sobre la cabeza de la gente, porque no le da su capacidad personal para ascender. Es decir, jamás van a ser un Sergio Villarroel, jamás van a ser esos periodistas históricos que hemos tenido. Ni siquiera, y no llevándolo a esa, que ni siquiera la gente no se acuerde quién fue Sergio Villarroel, papá de Darío Villarroel. Y de Claudio. Gente muy amiga, muy honesta intelectualmente. Si no, digo... Hablemos de ellos mismos, de los hijos de Sergio Villarroel, hablemos de gente valiosa, hablemos de Víctor Hugo Morales, por ejemplo, al que lo denostan porque es uruguayo, andate a tu país, te dicen. Un tipo con el cual yo trabajé muchos años y que puedo asegurar que es
de una honestidad, de un respeto. Narváez no le dijeron nunca que se vuelva a su país, ¿vos sabés que nació en Colombia? Claro. No, a Narváez no. Hasta quiso ser candidato a presidente en algún momento, ¿no? Sí, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gobernador. Pero bueno, esta gente es así, a mí me da vergüenza de muchísimos comunicadores que tienen lo intratables es intratable. Sí. Son una vergüenza. Incalificables. Yo me quiero referir a una sola persona. Débora Plage, accionista, a rajatabla, defiende lo indefendible. A mí me amenazó por las redes sociales. Se indignó porque la selección no fue a jugar a Jerusalén. Bueno, la tenés adentro, Débora Plage, ¿sabes? Y me encanta. No solo ella, saltó como un histérico Ernesto Tenenbaum. También. Para que vayamos contando quiénes son leales a Israel y no a la República Argentina. Y cuando Pablo Dugan le retrucó la verdad. Le dijo, se te ven los hilos, le decía, se te ven los hilos. Vos tenés hilos, Débora. Claro, ella tiene los hilos. Vos tenés hilos, Débora. Seguro. El otro, Mauro Viale. También se pusieron loquitos cuando la selección no fue Israel. Muy loco. Y después tenés que escuchar... Discutiendo con Ginés González García, Mauro Viale. No. Porque Ginés le retrucaba. Claro. Decía, no, estás equivocado. No, Jerusalén es la capital de toda la vida de Israel. Y, no, le decía Ginés, usted está equivocado. Es que nunca... Dice, no me discuta a mí, que yo soy judío, le decía Mauro Viale. ¿Y eso te da patente de que si nunca existió Israel? Nunca existió. Nunca existió algo llamado Israel. No, jamás. Jamás existió Judea, si se quiere. Claro. ¿No? Judea, Samaria. Pero algo como Israel no existió nunca. Israel era el nombre de Jacob. Pero no hagamos esa historia. No vayamos con la historia religiosa ni nada por el estilo. Vayamos a lo concreto de lo que está sucediendo. No, pero ojo que tiene que ver mucho con lo político, no es una cuestión religiosa. Seguro. Tiene mucho con lo político. Tiene que ver mucho con lo político. Hay mucha gente que lo apoya por la cuestión política que impusieron dentro de la religión. Bueno, la alianza que ha hecho Macri con el sionismo es impresionante. La compra de armamento, el entrenamiento de las fuerzas de seguridad. Por eso vamos a ver mucha crueldad. Bueno, averigüen quién es el marido de Patricia Bullrich. Guillermo Yanco, ex vicepresidente del Museo del Holocausto, socio de Claudio Abruj en el portal Vis a Vis. Claudio Abruj, secretario... escuchen bien, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, un tipo que coarta la libertad de las colectividades a expresarse. Lo digo en primera persona porque cuando fui presidente de FEARAP Buenos Aires me negó sistemáticamente el lugar para realizar la Semana Árabe, la Semana de la Cultura Árabe, decretada por ley en la legislatura. Eso cuando era secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora que es secretario de Derechos Humanos de la Nación, niega los desaparecidos, recibe a los familiares de los represores, sí. E incluso le baja el precio al holocausto. Esa es la semblanza de lo que podemos decir. Tipos que la vida humana les importa muy poco, y es secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación Argentina. Sí, digo, en todo caso también si no están vinculados a la embajada, están vinculados a la Mossad, es decir, que cosa que es más o menos lo mismo. Muchos de estos que están en el gobierno... Bueno, se vio el rencor de la Mossad, ¿no? Y de Israel contra Messi, contra los muchachos de la selección. Lo dijo la ministra de Cultura de Israel. Quien va contra Israel se estrella, dijo. Se estrella. Sí. No fue sutil, para nada. No, lo dijo directamente. Festejaron en Israel también cuando Messi erró el penal. Claro. Eso para que sepan los aliados que tiene la República Argentina y que votan en contra en el Comité de Descolonización, en contra de la Argentina cuando reclama por Malvinas. Se ponen del lado británico. Siempre. Bueno, este gobierno ha desistido de cualquier reclamo por Malvinas. Se ha hecho convenios militares ahora con Inglaterra, con el Reino Unido, que tiene que ver con armamentos, porque ya el Reino Unido les quitó la prohibición de negociar armamentos. Es una locura. Realmente el programa iba en consonancia con lo que está pasando con nuestros colegas.
se desvía, obviamente. Porque todo tiene que ver con otros todo. cauces, porque, claro, todo tiene que ver con todo. Entonces, a ver, estamos dando un recorrido por lo que pasa en la realidad nacional. Queríamos enfocarnos, y creo que nos enfocamos bastante dentro de la realidad específica de los despidos en el periodismo, porque somos periodistas y porque nos solidarizamos con todos los despedidos y con los que van a despedir, porque no, esto no termina acá, me parece. No. Y bueno, te agradezco enormemente la presencia. Hola. No va a ser la única, seguramente. No, seguramente. Ya volveremos a encontrarnos. Y agradecerte por esta presencia aquí en Bajo la Lupa de Gales por ANUR TV. Vos lo tomaste todo, a mí se me fue el caja. Pero estabas en libertad de tomarlo. Vos sabés que el café para nosotros es fundamental. Ni me di cuenta. El café para nosotros es fundamental. ¿Con cardamomo? No tiene gel. Bidun gel. Inshallah, la próxima vez vamos a hacer el café árabe con cardamomo. Tenemos esa cosa especial, ¿no? de la charla alrededor del café. Claro, falta el arguile. Claro, bueno, hay también. Acá tenemos un par de expertos. Chicha. Sí, tenemos un par de expertos que están detrás de cámara que la tienen clara con el tema. Se terminó, Bajo la Lupa. Se ríe, muy bien, muchachos. Son divinos. Se terminó Bajo la Lupa este expediente. Vamos a hablar, Nadir y Hassan. Hassan. Sí, Nadir y Hassan. Mira vos, a mí me enseñó Hassan Ammar, me enseñó a leer y escribir en árabe. Allah yarhamu. Que Dios tenga misericordia de él. Y nuestro recuerdo también para el Sheikh Fejel Ali, fallecido hace 2 días atrás. Allah yarhamu. Padre del Sheikh Mohsen Ali. Allah yarhamu, la misericordia sea con él también. Tantos que se han ido, ¿no? Tantos que nos han legado una herencia de nuestro arabismo, ¿no? De nuestra aravidad. Sí, que tiene que ver con la lucha, con la resistencia, con el no entregarnos jamás y de pensar, como siempre, lo repetimos. Yo siempre termino los programas, que tengo un programa en Radiográfica los viernes, y Jorge Micoli, el Tano, que es el dueño del programa, me dice, terminalo como lo terminás vos siempre, turco. Entonces yo digo, hasta la victoria siempre. Pero esta vez vamos a terminarlo con esta frase que iba a decir, que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros antepasados. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Esto fue Bajo la Lupa de Gales por ANUR TV.